días o buenas noches. Nuevamente complacido por esta invitación que con mucho agrado la hago mía y me permite tener pues con la academia, tener con los alumnos, con los abogados y el público en general, toda una dinámica a tratar de abordar, sobre todo respecto de un tema que en reciente data, al dictarse la ley 31.187, finalmente los trabajadores del sector público pueden desarrollar sin mayores tribulaciones la negociación colectiva dentro del ámbito que le ha sido acordado, sea porque el sindicato así lo ha considerado a partir de su inscripción, sea porque ya existieron con antelación negociaciones colectivas en su rama que corresponde, o sea porque finalmente entre las partes se dispuso llevar adelante una negociación dentro de un nivel negocial respectivo. Lo segundo que me parece termina siendo igualmente importante dentro de un debate de esta naturaleza es por qué es que finalmente esta ley se dictó, se promulgó por el Poder Legislativo, cuando a lo largo de los años se presentaron una cantidad enorme de obstrucciones de todo índole para precisamente estas negociaciones colectivas dentro del sector público fuesen minimizadas, cuando no ignoradas. Lo tercero es de qué forma la legislación que sobre el particular existió en un momento determinado, justamente para evitar que la negociación colectiva en este sector tuviese la dinámica que existe en todo el derecho comparado, finalmente fue doblegada por toda una cantidad y gama importante de sentencias dictadas fundamentalmente, no por la Corte Suprema, sino fundamentalmente por el Tribunal Constitucional. Acerca de lo primero, la ley se dicta en circunstancias extremadamente importantes para el país, ya que existió un trasvase de gobierno, se encontraba dentro de la magistratura presidencial el doctor Sagasti, y dentro del Congreso la Comisión de Trabajo se encontró igualmente presidida por el FREPAP, una organización política bastante antigua, pero que había tenido en su desempeño político solo algunas posibilidades de poder estar dentro del ambiente político. Sin embargo, en esta oportunidad, esta agrupación tan pequeña dio pues un salto cualitativo y cuantitativo muy importante al tener nada menos que a 15 congresistas, que ahora realmente hacen falta si tomamos en consideración pues el Congreso y la calidad de los congresistas que en la actualidad tenemos, quienes en la vida hubiera sido un imposible desde todo ángulo que este actual Congreso que tenemos pudiera siquiera haber tratado de analizar el proyecto de ley 31, que fue finalmente la ley 31.187. Es pues esa comedia, diríamos, política que tenemos en la actualidad con los entrabamientos que existen, que en el momento actual esta disposición legal hubiera sido, repito y reitero, un imposible jurídico. Debió merecer, pues, que un grupo tan pequeño de políticos agrupado dentro de esta agrupación hiciera posible el desarrollo, el debate y sobre todo lo que en realidad fue
de una manera directa el decreto de urgencia 014 del año 2020, promulgado nada menos que por el presidente Vizcarra. Este señor, este presidente, en el momento en que estuvo al lado o a cargo de este mandato presidencial también bastante accidentado, desoyendo lo que el Tribunal Constitucional venía ya propiciando para que exista una ley de relaciones colectivas dentro del sector público, dictó justamente el decreto de urgencia 014 del año 2020, que esa agrupación política del FREPAP la declaró ilegal, la desestimó, haciendo los argumentos jurídicos correspondientes y sobre todo sujetándose a lo que la jurisprudencia constitucional había venido señalando, le cortó el paso al señor Vizcarra y a su decreto de urgencia 014, que era más de lo mismo, era exactamente lo que la ley Servir 30057 sobre la negociación colectiva en el sector público había diseñado dentro de un espíritu antinegociador, dentro de un espíritu que traía consigo fundamentalmente decretos supremos como el 003 del año 82 o el 026 del mismo año, Justicia, que era pues el engranaje legal que había sido edificado en la década del 80 con el propósito de que la negociación colectiva en el sector público simplemente fuese una proclama de buena voluntad, un buen deseo del legislador, no así el carácter vinculante que debe tener en realidad una negociación colectiva en el momento actual. Por lo tanto, hay pues que subrayar que la ley 30187, así como la decisión que se tuvo para declarar ilegal y no desaprobar el decreto de urgencia 014 del año 2020, se lo debemos al FREPAP, que fue, reitero una vez más, la institución política que ahora sí verdaderamente hace falta al verificar pues la clase política que actualmente nos está gobernando y que en realidad son pues todos o la gran mayoría de ellos, conforme a los debates que se están verificando en el momento actual, personajes que han salido de factorías políticas, entre comillas, hechas por individuos que dicen ser políticos, pero que solamente lo que defienden son sus intereses personales, conforme se está verificando de manera reiterativa. Lo segundo que señalé, que es importante igualmente subrayar, fue la tenacidad del Tribunal Constitucional, no de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema a lo largo de los años mantuvo de una manera genuflexa la aplicación de toda esa legislación vinculada con la negociación colectiva, que en realidad lo único que propiciaba era la antinegociación colectiva, ya que todas las negociaciones colectivas fueron ancladas a las gestiones presupuestarias y en todas ellas siempre se señaló la imposibilidad material, la prohibición y adicionalmente la responsabilidad de las autoridades administrativas que osaran negociar colectivamente y sobre todo si es que dentro de esa negociación colectiva existía la matriz más importante que ella tiene, a saber, la parte remunerativa. Es decir, la Corte Suprema siempre estuvo en este punto de espaldas al desarrollo que verdaderamente los juristas esperamos de ellos, desarrollen pues toda una doctrina social de avanzada y no restringida, que es la que siempre deparó las veces que debió regular y resolver
convenios colectivos que en el sector público habían sido extremadamente numerosos, pero que siempre en la Corte Suprema fueron aniquilados, ya que al estos convenios colectivos ir, entre comillas, en contra de la gestión presupuestaria del Estado, por un lado, y por el otro lado, que iban en contra también de la estructuración salarial que dentro del Estado está establecido. Entonces, si a ello se agregaban las prohibiciones que las leyes presupuestarias señalaban, la Corte Suprema pues siempre hizo tabula rasa al racionamiento que debió haberse hecho en torno a las negociaciones colectivas. Por lo tanto, importa pues señalar en primerísimo orden la sentencia del Tribunal Constitucional número 1035 del año 2001. Es una sentencia bastante antigua que señaló pues que los decretos supremos 003 de 80 y 026 82 jus a los cuales ya me había vinculado a ellos. Esta sentencia del Tribunal Constitucional contra la Municipalidad de Breña determinó, pues, a través de una acción de amparo que sí era posible en ese centro de trabajo municipal llevar adelante las negociaciones colectivas para que se respete el principio de legalidad dentro de la negociación, cuyo parámetro fundamental justamente es el que tiene que ver con el tema remunerativo. Luego tenemos ya una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, que fue la 0008 del 2005, PITC, relacionado con la inconstitucionalidad de la ley 2875, ley marco del empleado público. Esta disposición por primera vez va a señalar pues que el artículo 42 de la Constitución del Estado contempla de una manera directa la negociación colectiva dentro del sector público, dentro de la extensión que el convenio OIT 151 ratificado por el Perú y que está relacionado también con la negociación colectiva dentro de este sector es realmente un derecho y que debe ser puesto en evidencia siempre y cuando el presupuesto general de la República sea en este dominio equilibrado y equitativo. Pero va mucho más allá. Contempla que el artículo 42 de la Constitución, que está relacionado con la negociación colectiva de los trabajadores públicos, se tiene que asociar al artículo 28.2 de la Constitución, que señala justamente que la negociación colectiva es un derecho y que por lo tanto, axiológicamente, lo que la Constitución vigente a mérito de este artículo habría establecido es pues ni más ni menos que ampliar un derecho que específicamente tiene que ver con la negociación colectiva y que por lo tanto merece en todo momento no solamente el respeto por tratarse de una norma que se encuentra en la cúspide de la pirámide de leyes, sino que además tiene que ver con los valores que están relacionados pues con el esquema político que nuestro país sobre el particular ha desarrollado. Por lo tanto, al declarar inconstitucional parte de la ley 2875, que al igual que la ley 30057, la ley Servir, habla de una forma rimbombante de la negociación colectiva, pero es un vacío que sobre el particular y sobre el derecho tienen establecida estas dos disposiciones legales. Por eso es que se declaró inconstitucional esta ley del marco del empleo público, y era, a decir verdad, uno de los momentos probablemente cruciales que la legislación vinculada con este tema traía consigo ya un aditivo adicional
para hacer frente a lo que posteriormente terminaría siendo la Ley 31.187. La sentencia 1417 del año 2005, igualmente, hace ver pues que las normas constitucionales son normas reglas o son normas autoaplicativas, y que cuando el artículo 44 de la Constitución del Estado habla del derecho de sindicación y de huelga, señala pues esta sentencia del Tribunal Constitucional que en tanto el carácter autoaplicativo del artículo 44 de la Constitución se encuentra explícitamente así establecido, señala pues por primera vez también que sea el Congreso de la República, afortunadamente no este que tenemos ahora, porque este que tenemos ahora es capaz de hacer lo que nosotros estamos verificando. Pero ya en 2005, el Tribunal Constitucional instaba que de una manera impostergable el Congreso de la República debía dictar la ley vinculada con la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Sin embargo, pues, ya lo señalé, el señor presidente Vizcarra, muy dentro del carácter que él tiene, él dicta el decreto de urgencia, ya lo señalé, 014, desoyendo lo que el Tribunal Constitucional había dicho, el sentido de que sea el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que se encargara de regular la norma. Era pues un contrabando, era una situación inmoral de este señor presidente que hace ver pues la catadura política que muchos que dicen ser políticos tienen para, como en este caso, no solamente desoír al Tribunal Constitucional, sino ir en reverso de lo que él había dicho para él mismo dictar como Poder Ejecutivo el decreto de urgencia 014 del año 2020, que con sorna él pues pretendía, a través de este mecanismo legislativo, hacer pues que la negociación colectiva siguiese teniendo los márgenes de acción que la legislación de la década del 80 había a lo largo de las decenias, de las décadas, establecido su señorío con respecto a lo que la ley esperada de negociaciones colectivas debía finalmente establecer. Mucho más importantes fueron ya pues y decisivas las sentencias del expediente 2566 del año 2012, porque ya aquí el Tribunal Constitucional hace la referencia de que el Comité Sindical de la OIT, que es el comité que se encarga de estudiar a profundidad lo que concierne al derecho sindical, tiene pues ya una posición sobre las negociaciones colectivas que se deben dictar dentro del sector público. Desarrolla toda esa literatura internacional para hacer ver pues de que es imperativo que el Perú deba, en función a los comentarios que el Comité Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha dispuesto, pues que la negociación colectiva en la parte económica deba y tenga que ser trabajada, llevada a cabo, porque es legítimo para el trabajador verse beneficiado a mérito de la negociación colectiva de los beneficios que ella prodiga. De ahí pues que señalaba acerca de que no era legítimo prohibir estos incrementos, estas bonificaciones y los beneficios de toda índole económica que una negociación colectiva debe en sí mismo prodigar. Sigue insistiendo porque sea el Congreso de la República el que se encargue de elaborar, discutir, congregar y finalmente promulgar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La sentencia, igualmente del Tribunal número 0003 del año 2013 y acumulada con la 0023 del 2013 también, cuestiona por primera vez
las normas presupuestarias de los años 2012 y 2013. Normas que ya con anterioridad, desde la década del 80, todas las normas presupuestarias prohibían, conforme ya lo mencioné, que hubieran incremento de remuneraciones dentro de las negociaciones colectivas de los trabajadores del sector público. Estas dos célebres sentencias constitucionales van a revertir de una manera directa esa situación pretoriana que a lo largo de las décadas había sido uno de los argumentos centrales para evitar que las negociaciones colectivas se pudieran desarrollar dentro del sector público y que fueron también, dicho sea de paso, los argumentos basilares que la Corte Suprema siempre tuvo para impedir que las negociaciones colectivas del sector público pudieran tener éxito, ya que siempre echaron manos a la ley de los presupuestos con la finalidad de evitar que la negociación colectiva a este nivel fuera posible, como que ya ahora, en el año 2013, la Corte Suprema va a señalar que las normas presupuestarias no pueden ni deben desarrollar absolutamente nada que pueda permitir que no sea posible una negociación dentro del marco de la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Tenemos asimismo la sentencia del Tribunal Constitucional acumulada 00025 del 2013, 0003 del 2014, 0008 del 2014 y 00017 del 2014, justamente sobre la inconstitucionalidad de la Ley Servir 30057 en la parte de la negociación colectiva. Cuesta pues creer, estimados escuchas, que dos sentencias hayan tenido que ver con las inconstitucionalidades de normas básicas de la contratación del Estado, como es la 28015, que hablé hace un instante, y ahora sobre la Ley Servir 30057. Ambas disposiciones, pues, de una u otra forma, y solamente teniendo que ver las distancias que entre una y otra ley se dictaron para no fomentar la ley del presupuesto. Perdón, para no fomentar a través de la ley del presupuesto que no sea posible una negociación colectiva en el sector público que tuviese que ver con el incremento de las remuneraciones. Por lo tanto, ya con esta inconstitucionalidad que además declaró una vacatio legis para que entre el periodo 2016 y el 2017 el Congreso de la República tratara el tema de la negociación colectiva en el sector público, que desde luego estamos hablando del 2016. 2016 pues es el punto de quiebre que nuestro país viene teniendo a consecuencia de una dictadura que progresivamente el Congreso de la República ha instaurado en este país. El año 16 se sabe ya pues que la señora Keiko Fujimori no respetó la voluntad del pueblo y habiendo tenido la mayoría en el Congreso, hicieron escarnio de todo lo que son los valores republicanos y de la democracia en nuestro país, exactamente igual como lo vienen haciendo ahora. Y eso hay que subrayar, porque eso no lo dice la prensa. Acá habría la sensación de creer, pues, de que las cosas se desarrollan de una forma maravillosa. Si estoy haciendo este recuento, es pues para que quienes me están escuchando puedan entender, puedan saber de primera fuente de qué manera es que se desarrollan los temas en nuestro país. Y sobre todo un tema de tanta importancia, de tanta valía, un tema que en el derecho comparado, a través de las negociaciones colectivas, los trabajadores finalmente se colocaron los pantalones largos para hacer que este derecho convencional
puede hacer la gran diferencia del atraso que pueda tener el trabajador, de su falta de inclusión en todos los niveles para revertirlos y de esa forma que su propuesta de trabajo le permita a ese trabajador tener un proyecto de vida, pero también tener un proyecto de trabajo, como es el deseo que todas las personas tienen con la finalidad de que con este trabajo se pueda desarrollar de una manera legítima y deseada la situación personal de quien trabaja para otro. El Tribunal Constitucional, pues ya con esta resolución, que es el punto de partida para poder entender por qué es que el Congreso de la República finalmente dictó la ley 31.187, va a establecer los 6 parámetros que deben ser tomados en cuenta dentro de la nueva ley que se tendría que discutir y promulgar. La primera estaba relacionada con el deber de informar económica y financieramente la parte presupuestaria que a favor de los trabajadores que van a negociar sea merced tomar en consideración. Y es que la información, señores, dentro de una negociación colectiva es el punto central de lo que va a acontecer en ella. Porque si no hay una información económica, financiera y presupuestaria, ¿de qué manera, me pregunto, se podrían analizar todos los bastiones que serían necesarios para poder finalmente a través de ellos congregar y concluir una negociación colectiva? No olvidemos que la negociación colectiva forma parte del derecho de participación. Y el derecho de participación, el pilar que lo sostiene, es justamente el pilar de la información. Esta información tiene que ser amplia, tiene que ser una información que merezca no solamente el análisis, sino también la contrastación. De modo pues que quien vaya a negociar conozca el ABC de lo que va a negociar. Si no se conoce ese ABC de lo que se va a negociar, es porque no se conoce ni se tiene la información correspondiente. Y si no se tiene esa información, es imposible que se pueda, pues, generar un ambiente de negociación dentro de un plano de igualdad, que es uno de los elementos basilares también para poder respetuosamente hacer esa negociación. El segundo pilar que el Tribunal Constitucional señaló con estas sentencias es de que la autoridad pública puede discutir temas remunerativos o económicos sin afectar de manera alguna la situación propia de su propia, también valgan las redundancias, entidad. Es decir, se señala ya como un punto básico, referencial, de que la autoridad pública sí está, al igual que la actividad particular, en condiciones de poder discutir temas remunerativos, cosa que a lo largo de los tiempos, conforme he venido señalando, fue pues una herejía que desafortunadamente se hizo a lo largo de los tiempos y que la justicia en este dominio ordinaria, me estoy refiriendo a ella, no supo dar un paso hacia adelante para desentrañar, desamarrar, desanclar todo aquello que como peso se había venido generando a través de los tiempos para impedir que una negociación colectiva en el sector público no tuviese el elemento central, a saber, la parte remunerativa. El segundo punto, pues, que la Corte Suprema, que el Tribunal Constitucional señaló al respecto fue, pues, que sí se debía desarrollar esta parte negocial, que es la que tiene que ver con la situación económica. El tercer aspecto fue el definir los modelos de negociación colectiva, porque el Estado, pues, es un monstruo. El Estado tiene poderes del Estado, tiene
empresas estatales que le son propias, tiene los servicios públicos, tiene las municipalidades, tiene las regiones, tiene, es decir, por todos lados nosotros vemos al Estado. Por eso es que ya el Tribunal Constitucional ideó lo que podríamos denominar los modelos de negociación colectiva a llevar a cabo dentro del sector público, siendo una de ellas la negociación centralizada, que es la que corresponde a las organizaciones o entes políticos o públicos más importantes, como son pues los poderes del Estado. Luego estaba la negociación colectiva sectoriales, que están referidas pues a determinadas entidades públicas que por sectores desarrollan la actividad pública macro. De esa manera, pues, por ejemplo, las universidades pueden ellas, a través de este carácter sectorial, desarrollar una negociación colectiva dentro de su estamento. Y finalmente, se habló de las negociaciones descentralizadas. Estas negociaciones, pues, nosotros las tenemos, todas ellas instituidas en el artículo 5º de la Ley 31.187. Y finalmente habló también de las negociaciones con modelos mixtos, combinados, de niveles de negociación. De esa forma, pues, todo aquello que el Tribunal Constitucional señaló debía la nueva Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo tomar en consideración para, en función a ella, hacer el ejercicio, diríamos, real de lo que debe ser una negociación colectiva, fue tocado en los niveles de la negociación colectiva que tiene establecido el artículo 5º, así como la articulación de las materias negociales que para cada nivel de negociación el artículo 6º de la ley bajo comento señaló. El cuarto pilar señala pues la autonomía de las partes. El tema pues de la negociación colectiva, hace un instante lo señalé, es pues la libertad que deben tener los negociadores, la autonomía que le debe ser deparada con el solo propósito de que cada parte en conflicto se encuentre debidamente premunido de todas las autorizaciones, de todos los reparos y de todas las recomendaciones que les tengan que ser entregadas para que esa negociación colectiva se pueda desenvolver dentro de esa autonomía, que sin ella, que es lo que sucedió lamentablemente con anterioridad a la ley 31.188, fue lo que colmó a las clases que se encontraban dentro de estas negociaciones, porque esa autonomía desafortunadamente jamás existió. Siempre hubieron reparos, siempre se habló, por ejemplo, ya lo dije, de la ley del presupuesto, se habló de que el Estado ya había establecido una regulación remunerativa dentro del sector que no podía ser modificada y que por lo tanto no era posible ningún margen de acción para poder desenvolverse dentro de la capacidad que permita tener esos márgenes para poder no solamente negociar, sino adicionalmente establecer el parámetro, sobre todo de las cláusulas económicas. Hasta aquí venimos simplemente subrayando pues de que la nueva temática que la negociación colectiva adopta es que la parte económica sea un referente sin ningún tipo de disquisición, con el afán de que la negociación colectiva finalmente logre tener las convenciones que son el logro final que toda negociación, que todo diálogo debe traer consigo. El otro elemento que va indudablemente en armonía con los puntos anteriores es lo que se conoce como los principios presupuestales del equilibrio presupuestal.
De ahí pues que este equilibrio presupuestal debe acordar dentro de la parte económica asignaciones que sean equitativas, que sean producto de la eficiencia y de la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores públicos. Por lo tanto, ese tema de ese equilibrio es pues ese escalpelo que siempre se va a tener a la mano con la finalidad de poder cernir de una manera categórica que, si es posible, dentro del manejo del presupuesto, que exista esos márgenes de salvaguarda para que verdaderamente la aprobación de estos beneficios equilibrados, eficientes y que puedan satisfacer las necesidades básicas de los servidores públicos se dé. Es lo que el artículo 23 de la Constitución del Estado además tiene previsto. La remuneración tiene que ser justa, equilibrada y básica para resolver tanto los problemas personales como los familiares y de otra índole. El quinto mandamiento que el Tribunal Constitucional señaló para los fines de poder redactar la nueva ley procesal, la nueva ley de negociaciones colectivas en el sector público fue que deben ponerse salvaguardas que tutelen los principios presupuestales del equilibrio presupuestal. Entonces, una vez más, el equilibrio presupuestal es colocado en perspectiva para impedir que negociaciones colectivas arbitrarias, abusivas, puedan desequilibrar justamente a la entidad donde esa negociación se estaría produciendo. Y finalmente, señala que cualquier modelo que adopte el poder legislador debe aprobarse finalmente teniendo como requisito pues que el Parlamento y solamente él se encargue de una manera directa de desarrollar la ley de relaciones colectivas de trabajo. Señores, todos estos predicados establecidos por el Tribunal Constitucional fueron vertidos en la ley 31.188. Por eso es que esta ley ni siquiera fue motivo, como siempre lo ha sido dentro de la arrogancia del poder legislativo, de que haya merecido ser remitida al Tribunal Constitucional para, conforme es de conocimiento público también, termina siendo esa instancia absolutamente a veces sinuosa que tenemos de un Tribunal Constitucional cuando, como por ejemplo en los últimos tiempos, viene dictando resoluciones que no corresponden a la talla, que sí tuvieron los miembros del Tribunal Constitucional del año 2016 que dictaron todas estas disposiciones con el solo propósito de que solamente el Congreso de la República los hiciera suyos, con el solo propósito de que al final la actividad legislativa se tuviese que desarrollar sin mayores dificultades, como que en efecto así lo fue. Debo simplemente hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que humildemente debo mencionarles a todos ustedes, quien les habla fue el que se encargó de redactar precisamente los fundamentos de la ley 31.188 con la finalidad de que fuese esta disposición legal la que en última instancia logró tener esa luz, y no solamente esa luz que irradia como faro jurídico lo que es y debería ser una ley a este nivel, sino que por primera vez en la historia republicana el poder legislativo se encargó de regular un tema tan complicado como es el de la negociación colectiva y sobre todo en el sector público. Las normas que han sido dictadas para el sector particular, incluyendo la última reforma hecha,
a las negociaciones colectivas del sector particular han sido hechas exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Jamás el Poder Legislativo se encargó de regular este sector. Por lo tanto, me complace, pues, en ese sentido, compartir con cada uno de ustedes lo que hasta este momento es la génesis de la ley con la finalidad de poderla entender en toda su magnitud. El artículo 7 de la norma, bajo comentario, hace pues la inclusión de quiénes son los sujetos de la negociación colectiva y se potencia pues indudablemente a las confederaciones, a las federaciones, porque en realidad se requiere de negociadores que tengan un perfil de negociación importante. Se requiere de personas que tengan el fuste que les permitan generar dentro de la actividad pública, en este caso, en pro de los trabajadores a quienes representan, ese perfil de negociador que le pueda involucrarlo más adelante dentro de otras acciones, como por ejemplo las acciones políticas. En Alemania, que es una de las democracias probablemente más importantes que tiene el orbe, cerca del 80% de los miembros del Congreso de la República de dicho país alguna vez desarrollaron una actividad sindical. Hasta no hace mucho, los dirigentes sindicales en un número más o menos importante formaban parte de la congregación legislativa. Desafortunadamente, pues ahora, con estas factorías políticas que se han creado con nombre propio, ¿qué van a admitir? Pues que un trabajador, un dirigente sindical pueda formar parte de estas agrupaciones absolutamente contrarias a cualquier razón elemental para que puedan alrededor de ellas desarrollar una actividad política. De ahí pues que los dirigentes sindicales deben ir a estas instancias, las más importantes, las más superiores, porque es ahí el caldo de cultivo que van a tener con la finalidad de irse perfilando ya como un personaje político, un personero que pueda tener esas características para ir mejorando a la clase política que desafortunadamente se ha apoderado del país en este momento tan trágico y que deben ser todos ellos no solamente expulsados, sino sancionados de la forma más ejemplar, porque cuando un trabajador hace mal un trabajo, lo que le viene es el despido. Y si ese despido es deshonroso, pues ese trabajador ya despedido va a tener seguramente esa marca que lo va a llevar hasta su muerte. Exactamente los congresistas. Ellos también son trabajadores. Claro, son trabajadores muy sui generis. Son trabajadores que ganan una gratificación completa. Son trabajadores que tienen CTS completo. Tienen igualmente la posibilidad de ingresar a la 2530. Es decir, son trabajadores que ya el resto de la población peruana quisiera emularlos. Pero ¿qué clase de trabajadores son? Son los peores trabajadores y en cualquier lugar del mundo serían pues no solamente chiflados, serían expulsados de todas las instituciones, porque eso es lo que se merece y eso es lo que se tendría que hacer. El pueblo ya se está organizando de una manera extraordinaria y esperemos pues que esa fuerza que en este momento vienen desarrollando, porque es el pueblo que los eligió, así como el pueblo los ha elegido, el pueblo tiene que expulsarlos. Y no solamente eso, sino que si en 5 años tenemos 6 presidentes, significa pues que las bases políticas de la Constitución que tenemos hace aguas. Es una mala estructura, se cae, cada año se cae, y por lo tanto también tiene que merecer, como no podía ser de manera diferente, que el pueblo, y en su expresión más importante y numérica, el pueblo pues tiene a los trabajadores. Somos cerca de 14 millones de trabajadores. Deberíamos pues tener
un número muy importante de legisladores salidos de la clase trabajadora con la finalidad de finalmente hacer una gran diferencia de lo que es la política en términos modernos y dentro de la perspectiva de lo que el pueblo sobre el particular señala. El artículo 17 consigna pues que la negociación colectiva ya concluida tiene un carácter normativo en el sentido de que aquello que sobre todo en la parte económica ha sido finalmente concluido forma parte del acervo patrimonial de ese trabajador y por lo tanto va a mantener esa categoría hasta que una nueva negociación colectiva se encargue de mejorarla o de rectificarla. Por lo tanto, todos los elementos que la negociación colectiva en el sector particular sobre este punto tiene establecido han sido adoptados para colocarlos de la misma forma dentro del estamento convencional de las negociaciones colectivas del sector público. De ahí pues que lo establecido en el artículo 43 de la negociación de la Ley de Relaciones Colectivas del sector particular, el Decreto Supremo 010 del año 2003, han sido incorporados básicamente dentro del artículo 17 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con la finalidad pues que la negociación colectiva ya concluida tenga los efectos normativos y obligacionales y participativos que son los que dan vigencia, valor y legitimidad a un documento de tanta importancia como es una convención colectiva finalmente concluida. Eso es todo lo que quería esta noche conversar con ustedes. Si existiera alguna pregunta sobre el particular, estaré llano a tratar de responderla. Muchas gracias nuevamente a ustedes, amigos de este cuerpo de estudiantes y de profesionales que se encargan de difundir a través del taller Matías Manzanilla las novedades del derecho de trabajo. Nuevamente, muchas gracias. No hay de qué, doctor. Muchas gracias a usted por acompañarnos nuevamente y bueno, esperamos tenerlo más adelante en las próximas ponencias. Acá me han planteado una pregunta y la voy a leer. Ya. ¿Considera que la negociación colectiva en el sector público a partir de la Ley 31.188 ha introducido un modelo de representación sindical relacionado a la unicidad? Efectivamente, la unicidad sindical es el credo, es el mandamiento tal vez de mayor trascendencia que existe en el mundo sindical a nivel mundial. La pluralidad sindical solamente existe en Estados Unidos y en Francia, pero en el resto de los países es la unicidad sindical la que se ha impuesto, porque es la única que a lo largo de los tiempos, gracias a la magia de la fuerza de los trabajadores, que puede permitirles a todos ellos no solamente ser ese poder de presión contra el empleador, sino también es el poder de presión contra las políticas cerradas del Estado. Y eso es lo más importante cuando se debe y se tiene que hablar del principio de unicidad sindical. Por eso es que se le da mucha fuerza a las confederaciones que naturalmente deben ser el reflejo de esa nutrida congregación de trabajadores para hacer esa fuerza, que es la única que los trabajadores a lo largo de los tiempos han tenido para mejorar sus condiciones salariales, sus condiciones de trabajo, su derecho de participación y demás. Muy bien, doctor. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, ¿cuál ha sido el espíritu del legislador al crear esta norma en la que mencionamos anteriormente en relación a la diferenciación entre negociación colectiva centralizada y centralizada? Dije, he tenido el detalle y el tiempo de expresar lo que el Tribunal Constitucional señaló para el dictado de esta ley.
si dentro de la elaboración de la norma se hubieran salido de esos parámetros, esta ley ingresaba al Tribunal Constitucional y hubiera sido seguramente declarada inconstitucional. Con lo cual, la posibilidad que los trabajadores públicos tenían a la mano para poder empezar sus negociaciones, y vaya que estas negociaciones actualmente por doquier se vienen desarrollando, hubiera sido igualmente una frustración para la clase trabajadora del sector público. La negociación centralizada, descentralizada, mixta y demás, no solamente lo ha dictado el Tribunal Constitucional, con una sapiencia importante, sino que además forma parte de la realidad de lo que es el Estado. No olvidemos que dentro de esta negociación colectiva también están incorporados los trabajadores de la actividad privada que trabajan para el Estado. Y era un tremendo problema de tipo teórico, de tipo legislativo, tratar de regular también a estos trabajadores a despecho de que ellos tienen su propia legislación. Pero también el Tribunal Constitucional había considerado de que la ley debía ser única. Por eso es que estos matices fueron señalados dentro de la Ley 1 para evitar que el Tribunal Constitucional, donde sabíamos probablemente que la ley iba a recalar, la pudiera declarar inconstitucional. Pero también tiene que ver, pues, por el hecho, o con el hecho, de que el Estado es una monstruosidad. Tiene más de 1 millón de trabajadores. ¿Cómo tratar de regular una negociación colectiva en tantos sectores y muchos de ellos absolutamente disímiles? Bueno, ya la ley está dada. Más vale una ley que tratar de lamentarnos por su inexistencia. Habrá que perfeccionarla. Habrá que ver en la práctica de qué forma esa negociación centralizada, que es para las organizaciones macro del Estado, o de las descentralizadas, que son para aquellas que tienen cierta autonomía, pero que son pequeñas, como por ejemplo las universidades, se adecúan a este tipo de negociación colectiva. Es la praxis lo que nos va finalmente a establecer cuál es el diseño que se tendrá que hacer dentro de las mejoras que a lo mejor se pudieran realizar al respecto. Bien, doctor, parece que ya no hay otra pregunta. Nuevamente agradecerle por acompañarnos siempre en las reuniones. Esperamos tenerlo más adelante en una nueva ponencia. Agradecer a todos los participantes y les invitamos que se unan a través del Zoom, como también pueden ver la ponencia a través de la página del Facebook. Agradecidos con todos y por último una excelente y brillante exposición del doctor Francisco Gómez Valdés. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.